Bien, y vamos a noticias de la economía. El Fondo Monetario Internacional volvió a recortar a la proyección de crecimiento de la economía chilena por quinta vez, la que llegaría a un 2,5% este año. Para hablar de este tema nos acompaña Alejandro Alarcón, economista, académico de la Universidad de Chile y ex gerente general de la Asociación de Bancos. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, Nicolás. Gusto de saludarte. Gracias por acompañarnos. A ver, ¿sorprende este recorte o más bien nos lleva al nivel que está hablando el Ministerio de Hacienda, el Banco Central, distintos otros organismos que hacen estimaciones sobre Chile y el mundo, evidentemente? Bueno, en este mismo estudio, hace 3 meses yo vi ese número. Me dijeron el 2,5. Exacto. Son testigos varios. Creo que te lo alcancé a dar a ti también. Pero yo tenía el número y el 2,5 es la trayectoria que está marcando en este momento la economía, dado todas las situaciones que hemos vivido. Claro, de hecho, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, se le preguntó por este recorte, el quinto, que es importante también ver cuántas veces se va recortando en un periodo, y decía que el FMI se pone a tono. Muchos dijeron que el gobierno en algún minuto estaba fuera de tono porque llegaba a proyectar el primer semestre, hay que decirlo, un 3,5 al inicio de este año para el 2019. Era muy difícil que se cumpliera un pronóstico por arriba del 3%, porque yo calculé el año pasado que la guerra comercial, que empezó en abril del 2018, le había costado al país medio punto. O sea, si no hubiera habido guerra comercial, en vez de crecer 4, habríamos crecido 4 o 5. Y este año hice un ejercicio parecido y yo estimé que perdíamos un punto. Por lo tanto, cuando la economía pierde un punto de crecimiento en un año, es difícil, dado el producto tendencial que tenemos y dado las proyecciones que hay en torno a otras situaciones, fuéramos a crecer más del 3%. ¿Cómo se puede estimar eso, Alejandro, con el componente guerra comercial, que claramente es el que finalmente explica no solamente los recortes para Chile, sino para el resto del mundo de las proyecciones? Primero que nada se estima porque Estados Unidos con China representan casi medio PIB mundial, o sea, los dos países sumados, y por lo tanto son nuestros principales socios comerciales también. O sea, cuando el mundo, ¿no es cierto?, que es representado por Estados Unidos y China en la mitad, y tenemos un decaimiento de la actividad económica norteamericana, porque aquí parece que no ha pasado nada con el crecimiento de Estados Unidos, pero sí ha venido una desaceleración desde el 3%, yo creo que van a terminar cerca del 2%. Y China había anunciado un crecimiento 7% y va a crecer menos del 6% o muy cerca de eso. Entonces, eso tiene un fuerte impacto en nuestras exportaciones, cosa de la cifra, y eso podemos proyectar un número de trayectoria de crecimiento en nuestro país. Ese es un punto. Claro, si lo vemos también, el Fondo Monetario Internacional apunta a lo que ha sido el precio del cobre. De hecho, señala de que ha caído el precio cerca de un 10%. Así es. Uno ahí se hace la pregunta: si hace 4 años, 3 años para poner el contexto, teníamos un precio del cobre bastante más bajo que el de hoy, ¿por qué podemos tener un nivel de crecimiento bastante menor y bastante más débil? Porque influye mucho el crecimiento de China. Porque si teníamos un precio del cobre más bajo, ¿no es cierto?, igual China en esa época estaba creciendo cerca de los 2 dígitos. Esa es la realidad. Y Estados Unidos también crecía bastante fuerte. Entonces la clave no es el precio del cobre, la clave es el crecimiento que tienen nuestros principales socios comerciales, porque a su vez, por ejemplo, China le pega a Alemania. Alemania está a punto de entrar en recesión a raíz de la situación de la guerra comercial. La economía más importante de Europa. Es la economía más importante de Europa y tiene vamos a decir, la cereza de la torta, es el Brexit. Claro. Que también está llevando a Gran Bretaña, que es una de las economías más importantes, a recesión en los próximos meses. No es menor que sea el Centro Financiero Europeo también. No es menor que sea el Centro Financiero Europeo. Entonces, esto es como una colusión de situaciones que nos llevan a una ralentización de la economía. Y por eso me sorprendió mucho lo que decía el Fondo Monetario Internacional, que de aquí a 5 años son extraordinarios. Yo no conozco realmente muchos economistas que pueden hacer proyecciones de aquí a 5 años. Porque es muy largo, te puede pasar muchas cosas. Entre ellas una recesión. Claro. Por eso me llamó mucho la atención que estaba pronosticando para el año 2024 un crecimiento del mundo de 3,9, que era mayor que el 3,5 chileno. Sí. Y realmente eso no lo sabemos. Porque primero tenemos que saltar el año 2021, donde una gran cantidad de analistas están pronosticando una recesión mundial. Ahora, ¿cómo podría impactar en positivo para estas proyecciones y por sobre todo para el escenario económico internacional y obviamente Chile que se termine la guerra comercial? Estamos recordando que hay un acuerdo parcial que se está negociando, que fue anunciado por Donald Trump, no por Twitter, sino en el Salón Oval, así que también las señales son relevantes, confirmado por China, que podría ser firmado, suscrito por los dos líderes aquí en la PEC.
y que evidentemente, por ser parcial, te habla de una guerra comercial que igual podría sostenerse si es que se llega a eso, pero sería un gran avance y las expectativas podrían ir cambiando, ¿no? O sea, sin duda que el anuncio de que se va a trabajar durante aproximadamente 35 días, que coincide con nuestra PEC, que vienen los líderes, tanto norteamericanos, Trump como Xi Jinping, pero realmente todavía no hay nada firmado. Realmente tiene que aparecer un acuerdo firmado, y lo único que tenemos es que Estados Unidos ya anunció que no iba a hacer una nueva subida de aranceles para China, y China dice a Estados Unidos que prometió comprar unos 50 billones de bienes agrícolas. Claro. Dos noticias muy positivas, pero en el medio, por eso que se llama fase 1, hay una gran cantidad de bienes tecnológicos, por ejemplo, o situaciones ligadas a la industria tecnológica que tienen que llegarse a acuerdos. Eso es Huawei. Eso es Huawei. ¿Qué va a pasar con Huawei? Que sigue el tema. Sigue el tema. Por lo tanto, yo creo que... Y además le pusieron unos Huawei colgajos. /5G, podríamos decir, para ampliarlo también. Claro, pero también está el tema de las monedas. Porque China ha respondido devaluando su moneda y con eso haciéndole daño a la competencia norteamericana en otros mercados. Altamente criticado por el presidente Donald Trump. Por supuesto, porque no le conviene, porque él pone arancel y los chinos le contestaron con una devaluación del yuan, del yuan, ¿no? Del yen. Entonces, eso es muy complicado y por lo tanto tenemos expectativas, pero yo sería muy cauto. ¿Qué es positivo? Es muy positivo. Si ya este año nos costó un punto, por lo tanto, siendo lineal en el pensamiento, que es muy difícil, ¿no es cierto?, podríamos tener un empuje adicional para el año 2020 en Chile si se resuelve esa guerra comercial. Y un efecto también, lo comentamos, que se ha dado en el cobre aquí en nuestro país, pero en el tipo de cambio, en el dólar. Un dólar que ya no te sorprende verlo en los 720, 725 pesos. Sí, yo creo que va a haber un rango, porque este es el problema global. Hay una desaceleración global que ha estado siendo profundizada por esta guerra comercial. Por lo tanto, mi rango, por lo menos se lo anunciamos a la audiencia, está entre 710 y 730 en estos momentos. Ahí se va a mover. Nunca por debajo de los 710, te escuché. Va a ser difícil ya, porque hay ruido todavía, y porque todavía hay otros eventos que están pasando. Alemania, el Brexit, Estados Unidos, que va con una desaceleración. Estados Unidos se ha visto afectado no solo en el sector agrícola, se vio afectado en el sector manufacturero. Si se llega a afectar servicios, Estados Unidos el próximo año va a estar cerca del 1% menos, y ahí va a haber otro problema para Trump, que tiene elecciones a fines de año. Alejandro, con todo ese escenario, hablemos un poquito de el Banco Central, porque de hecho ya se ha mencionado varias veces que las tasas de interés regidas por esta tasa de política monetaria están en niveles históricos bajos. Uno pensaría que con esta situación de incertidumbre se da bastante más manga, bastante más banda también en ese sentido para que el Banco Central le dé más estímulo monetario a Chile, es decir, en pocas palabras, reducir la tasa de interés. Eso podría hacer que las tasas que se están cobrando para los créditos hipotecarios, para los créditos de consumo, lleguen a ser aún más bajas. ¿Cuál es tu percepción al respecto? Bueno, ha habido bastante debate porque la tasa de interés ha sido bajada ya varias veces por parte del Banco Central, la tasa de política monetaria. De hecho, la última vez bajó 50 puntos, algo que rara vez se ve. Era inédito en los últimos años, por lo menos. Pero han habido señales mezcladas. Por un lado, tenemos que la economía, desde que empezó el tercer trimestre, empezó a experimentar una especie de repunte, 3,2 de IMASEC en julio, 3,7 en septiembre, en agosto, y en septiembre yo creo que va a estar cerca del 4. Esa es mi proyección. Por lo tanto, se ve una cosa para arriba. Entonces, bastante más positivo que lo que vimos en el primer semestre. Entonces ahí la política monetaria parece que iba wait and see, eso quiere decir, vamos a esperar un poquitito. Pero tuvimos un IPC nulo, lo que refleja que la economía sigue débil. Entonces, yo creo que aquí vamos a tener por lo menos en los próximos, de aquí a que termine el año, un ajuste adicional de 25 puntos básicos. Eso es lo que... ¿Es sano el nivel que tiene actualmente la inflación? Desde las distintas ópticas, no solamente quedándose con el número que nos entrega el INE. Yo creo que es muy bueno para la gente que tiene que pagar contrato en UEF. Es muy bueno. Pero no sube la UEF, no sube todo lo indexado. No sube una serie, todo lo indexado. Claro. O sea, es bueno para el costo de la vida. Pero también es una señal de alerta. Cuando la inflación es muy baja, quiere decir que la economía está fría, quiere decir que no se recupera. Y eso es lo que estamos esperando todo en Chile, que empiece a recuperarse realmente a contar del año 2020. Este año está jugado, va a ser 2,5, y con eso apuntamos un crecimiento de más de 3% si se dan una serie de combinaciones. Entre ellos, estoy convencido de que tiene que haber una modernización tributaria, si no, no va a resultar. Vamos justamente a eso, porque
un tema son los factores externos y otro los internos. Y hemos hablado varias veces de que la discusión de reformas como la tributaria, ahora también la reforma laboral o de modernización laboral, en contra de lo que sería el proyecto de 40 horas, van generando señales al mercado. Y eso también podría ser para bien o para mal. Muchas veces hemos conversado de que cuando se va extendiendo el debate, cuando van cambiando los proyectos, la incertidumbre va aumentando y eso puede tener un impacto negativo, ¿no? Sí, yo lo he medido. Yo vi la trayectoria de la inversión. La inversión es la clave, porque la inversión aumenta la demanda de trabajo. La demanda de trabajo trae más empleo y más empleo trae más consumo. O sea, la clave es que aumente la inversión. A principios de año, el Banco Central calculó que la inversión iba a crecer 6,5%. Sí. Pero en el último reporte ya nos dijo que estaba en 4%. Y a mí no me sorprendería que en el próximo reporte la trayectoria para finalizar este año esté levemente por abajo del 4%. Yo creo que la inversión se tiene que recuperar a un crecimiento 6%, 7%. ¿Y cuánto se explica por guerra comercial y por factores internos como son las Bueno, mi cálculo es que nosotros por lo menos hemos perdido un punto, vamos a decir, por la crispación política, para darle un nombre general. Ya. Entonces, si tenemos 2,5, más un punto de la guerra comercial, más un punto de la crispación, llegamos a 4 y tanto por ciento, que se parece más a una expansión con una política fiscal muy importante. Son 3.000 millones de dólares que van a impactar sobre todo el año 2020 y con una política monetaria realmente activa, sobre todo por la velocidad que ha tenido en su ajuste. Entonces, yo creo que eso es lo que nos está costando en este momento tener esas dos situaciones. Si esas dos situaciones tienden a suavizarse, si hay menos incertidumbre respecto a la tributación y si finalmente se firma en Santiago, que es como, esto es como una cosa escatológica, que justamente se vaya a firmar acá. Hay un guionista acá. Hay un guionista, ¿no? Yo creo que ahí podríamos de nuevo estar de vuelta con una reactivación que asegure por lo menos un 3,5% de crecimiento para el año 2020. Por último, aprovechando también la contingencia, la discusión de la ley de presupuestos, se ha hablado de un presupuesto austero pero reactivador por parte del gobierno. Con todos estos insumos, con todo este contexto, ¿cómo se ve también? Muy importante esa pregunta, Nicolás. El crecimiento de 3% es lo que podemos hacer para tener disciplina fiscal todavía. ¿Por qué es importante? Porque el mundo está complicado, la economía mundial se está desacelerando y lo que ocurre siempre es que los países emergentes sufren por los capitales que no llegan porque hay más estrechez económica. Y ahí los inversionistas miran muy bien y las agencias clasificadoras de riesgo a los países que se están portando bien. Por lo tanto, nosotros tenemos ahí un trade-off. Por un lado tenemos que ser expansivos, pero tenemos que ser responsables también para no ahuyentar el capital extranjero, que es lo que sirve para financiar el crecimiento. Alejandro Alarcón, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Que esté muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes.